Saludos amigos. En sus receptores, su programa de los martes a esta hora, Consulta Participativa. Programa que como siempre tratamos de que sirva de una muestra instructiva, positiva, para todos ustedes amigos televidentes que nos dispensan su sintonía los martes de 6 a 7. Robinson, ¿cuánta agua? Mucha, realmente eso bendice el día. Tú sabes que estos últimos días han sido muy calurosos, sobre todo en el día de ayer y hoy en la mañana estaba haciendo un fuerte calor también. Eso es importante. Tenemos un plato fuerte hoy, Hopper, realmente darle las gracias como siempre a todas las personas que nos siguen en su programa Consulta Participativa, los martes, como citabas, de 6 a 7 de la noche. Sí, y ciertamente estábamos hablando fuera de cámara que vamos a aprovechar al máximo nuestros invitados esta tarde y los comentarios pues lo vamos a obviar. Vamos a venir a la sesión de comentarios después de una breve pausa, pero vamos a entrar en materia inmediatamente con nuestros invitados. Pausamos y regresamos en un segundo. Bien amigos, tal como le dijimos, en este espacio de comentarios, por asunto de que estimamos que nuestros invitados esta tarde vienen a poner al conocimiento del público una serie de cosas y puntos profesionales en relación con el trasplante de órganos ya y a propósito de un tema familiar y social pero muy sensible, que es el caso de la desaparición y posterior hallazgo del cadáver de quien supuestamente fue la niña Carla Maciel. Sí, un caso que realmente ha consternado la sociedad dominicana. Pero por todas las fibras, o sea, todos los lados, o sea, ha sido una cosa que... Y realmente hay mucha confusión en la sociedad. Y para eso nosotros y contamos esta tarde con la presencia de la doctora Aimé Camaño, bienvenida, y del doctor Ignacio Bengoa. Son médicos especialistas, coordinadora y nefrólogo especialista del SECANO. Sí. Bienvenidos, y nuestro deseo en esta tarde es que ustedes nos nutran de conocimiento a fin de que despejemos conjuntamente con nuestros televidentes las confusiones que pueden haber en relación con los trasplantes. Saludos. Muy buenas noches. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y la posibilidad de hablar pues a la sociedad dominicana y a la población de lo que es donación y trasplante, que es un tema creo que muy importante y vamos a tratar de aclarar todo lo que podamos. Primero lo primero, doctor, ¿cuáles órganos se pueden trasplantar? Mira, en el trasplante de lo que llamamos órganos sólidos, se pueden trasplantar el hígado, el corazón, el pulmón, los riñones, se puede también trasplantar el páncreas, los intestinos. ¿Los intestinos? También se pueden trasplantar en sentido general. Esos son lo que se llaman órganos. Después están los tejidos, que puede ser la piel, las córneas. ¿Bien? También se considera tejido las células madre, la médula ósea. La médula ósea se considera tejido. Con leucemia. ¿Y la sangre del cordón umbilical? Eso también es un tipo de trasplante de células madre, embrionario, que también hay algunos estudios experimentales de ver en qué sentido tiene su terapéutica. Pero generalmente esto de la célula madre está todo en estudio, de célula madre para trasplante. Generalmente lo que sí está indicado es en trasplante del tipo de leucemia o mielomas, el trasplante de médula, pero eso generalmente lo tratan los hematólogos. Doctor, hemos oído en estos días el tema de trasplante de órganos, hoy no, por el bien que hace el trasplante, ni porque es un instrumento de preservar vida. El trasplante de órganos vino a ser, ¿cómo digo yo?, un sustituto de órganos dañados, ¿no?, afectados, y prolonga vida.
Pero como decía en la introducción, hemos tenido el asunto de la niña Carla Maciel. Y hay una pregunta obligada. Doctor, ¿se puede secuestrar a una persona y en cualquier lugar extraerle un órgano? Mire, esa es una pregunta que vamos a tratar de explicarle a la población. Mire, para ser un donante, el donante debe de morir o fallecer en una situación controlada, lo que llamamos en medicina. El paciente debe de morir en una unidad de cuidado intensivo, con ciertas condiciones, con un ventilador, porque en el momento que fallece hay que preservar esos órganos, para que esos órganos se mantengan oxigenados. Además, ese paciente que falleció, hay que mantenerlo con medicamentos para que la sangre siga circulando cuando fallece. Después de todo eso, el paciente también hay que hacerle análisis para ver si esos órganos funcionan. Hay que ver que ese paciente no tenga una infección. Hay que ver que ese paciente no tenga un cáncer, porque si tú trasplantas a un paciente esos órganos con esas características, pues lo infecta o le puede producir un cáncer. Después de todo eso, hay que hacer estudios de compatibilidad. Si el donante y el receptor son compatibles. Y en la República Dominicana solamente hay 2 laboratorios que hacen esas pruebas. También después de todo eso, la técnica quirúrgica en las condiciones de asepsia y antisepsia, de condiciones del quirófano, es con médicos especialistas que llevan muchos años para hacer una extracción de un órgano y no dañarlo. Después de todo eso, pues, y que hacemos el estudio que es compatible, hay que operar y hacer ese trasplante. Además de todo eso, esos órganos en el momento que tú los extraes del cuerpo, tienen un tiempo de vida, que ya hablaremos de eso, si no esos órganos se dañan. Fíjese todo lo complicado, o sea que no es posible que una persona, tú la secuestres en un campo, lo agarre, o en cualquier lugar sin ninguna condición, y agarre y le quite los órganos, eso es completamente inviable. Después de que tú lo trasplantas, ese paciente tiene que seguir toda la vida bajo un tratamiento inmunosupresor que en la República Dominicana está controlado por un medicamento de alto costo que lo da una salud pública, es un logro de salud pública para toda la vida. O sea que eso es algo completamente de la imaginación y una leyenda, la posibilidad de que la República Dominicana se pueda secuestrar a alguien para quitarle los órganos. Además, aquí los equipos de trasplante son poca gente, se pueden contar con las manos la gente que nos dedicamos a trasplante. Son instituciones claramente establecidas, Plaza de la Salud, Secanor, Fundación Vaquero, el OMS, Sedimat, son pocas instituciones y sabemos los médicos, o sea, eso es una cosa completamente irreal y completamente ficticia. O sea, yo no sé cómo es posible que una persona que en teoría es un asesino viene y dice que quiere, bueno, pues que falleció esa niña, que es una niña y que le sacaron esos órganos y es para tráfico de órganos. Eso es completamente prohibido. Además de todo, la República Dominicana tiene una institución, que es el INCOR, que regula todo lo que tiene que ver con donación. Hay una ley que nadie puede, cuando hay un órgano y una donación, esa institución se encarga de, que podríamos hablar un poco más adelante, cómo se hace esa distribución de esos órganos. Este es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes que dirige el doctor Morales Villini, ¿no? Sí. Pero doctor, usted me está hablando que para un trasplante ya esperado, digámoslo así, el paciente, el donante vivo, tiene que fallecer y antes de fallecer tiene que haber permanecido o estado en un lugar, vamos a llamarlo, de cuidado intensivo, para que inmediatamente se ocurra el fallecimiento, se comience el proceso de conservación de los órganos, ¿cierto? Si a una persona, porque inclusive acuérdese que hubo una película o 2 películas de Filipinas y esos sitios por ahí, secuestraban personas, le sacaban el riñón y de que amanecía en una bañera llena de hielo, el que le habían extirpado el riñón. Sí. Si una persona se secuestra viva, se lleva a un quirófano de un centro médico X, es posible a una persona introspectivamente que no ha sido estudiada, que no ha sido nada, llevarla a un quirófano, sacarle los riñones y decirle, ven, pónmelo aquí. No, por eso le explicaba, es imposible tú hacer una extracción de un órgano sin haber hecho todo este estudio de histocompatibilidad. Además, el receptor que va a recibir el riñón, que tiene que tener una enfermedad terminal, ejemplo, si es del hígado, del riñón, o del corazón, o del pulmón,
ese paciente tiene que tener condiciones de estudio. Por ejemplo, en el caso de riñón, que yo como especialista en el riñón y en trasplante, yo para un paciente hacerse todo un estudio para recibir un riñón, por lo menos el estudio dura 3 meses. Hay gente que se lo hace en 2 o 3 semanas, pero que tiene muchos recursos. Por todo el estudio que yo tengo que hacer para determinar que ese paciente es apto para un trasplante, porque no todo el mundo también se puede trasplantar, hay contraindicaciones para el trasplante. Los pacientes que tienen cáncer no se pueden trasplantar, los pacientes que tienen infecciones, los pacientes que tengan una enfermedad grave fuera del riñón, en el caso del trasplante renal, los pacientes que no sean cumplidores, los pacientes que tengan problemas psiquiátricos no se pueden trasplantar. O sea, hay que hacer un estudio para descartar todas estas causas y ver que está apto, tanto para trasplante de vivo como trasplante cadavérico. Es que aquí estamos mezclando 2 cosas. Hay 2 tipos de trasplante. Hay uno que es de vivo, uno como ser viviente, como vivo, quiero donar. Son generalmente órganos dobles, el riñón, el hígado se puede donar. Yo quiero donar por ¿Los pulmones se pueden donar también en esa condición? En estudios tiene que estar muy bien estudiado. Se ha donado pulmón. Yo quiero donar de forma altruista, por amor, porque el tráfico de órganos está prohibido, es un acto de amor. La ley aquí, si quieres lo vamos a hablar un poco más adelante, hay una ley que contempla la donación, por altruismo tú lo donas, eso es de vivo. Y el de cadavérico es, el paciente fallece, debe de fallecer en una unidad de cuidado intensivo, como habíamos mencionado, y en esas condiciones, pues en ese momento de dolor, fíjense qué acto de amor, en ese momento de dolor esa familia dona esos órganos, y hay una gente esperando, que muchos fallecen, esperando por ese órgano para mejorar su calidad de vida o para salvar su vida. O sea, por eso yo creo que es muy importante quedar claro que esta situación de este tráfico de órganos en la República Dominicana es totalmente ficticio. La donación sí tiene que ver como un gesto de amor, porque hay mucha gente que está esperando un órgano y que eso la gente debe entender que debe ser algo, eso, pues de amor, de altruismo, para mejorar la calidad de vida. Es una técnica claramente identificada y claramente viable en la medicina moderna, y aquí en la República Dominicana se hace. Doctora, realmente, ¿a qué se debe entonces, en ese mismo tenor, de que el Ministerio Público interviniera en algunos centros médicos? Entonces, como que se ata la leyenda urbana, como se ha citado, y la realidad en el mismo tiempo, porque ver el Ministerio Público tomando este tipo de acciones contra centros médicos puntuales deja como un espectro de verdad del asunto de que el trasplante de órganos puede ser una realidad en República Dominicana. Mire, la verdad, esa crisis de información, donde primero nosotros como coordinadores de trasplante y tenemos que ver con cosas de trasplante, lo que queremos evitar, esta es una información cíclica que cada cierto tiempo influye y se menciona sobre tráfico de órganos, porque es una leyenda urbana. En nuestro país no ocurren ese tipo de cosas. Entonces, cuando sale esta noticia, impacta a la población, llama la atención, y el mismo desconocimiento que tiene la población sobre el tema crea como cierto morbo en la misma población. Entonces, aunque ha sido una mala experiencia para nosotros, sí hemos logrado llegar y dar a conocer lo que es INCOR, lo que es el tema, para que la gente sepa realmente de qué se hace y qué no se hace en nuestro país en cuanto al tema de trasplante. La cantidad de vida que podemos salvar por cada uno de estos trasplantes, digamos 8 personas se pueden salvar solamente de un donante, de una familia que decida en ese momento tan difícil hacer esa donación por amor y altruista. Entonces, la verdad, este tipo de información golpea mucho lo que es la lista de espera, aquellos pacientes que están en necesidad de obtención de un órgano. La población se asusta y cree, cuando salen este tipo de noticias, de que es algo real en nuestro país, y eso impide que la gente siga donando. Y cantidad de personas diariamente mueren a falta de ese órgano por esta falta de información concreta, porque todavía ni siquiera se sabe si es el cuerpo de Carla Maciel, todavía ni siquiera se sabe de la manera en la cual esa osamenta fue obtenida, no se logró hacer el estudio para hablar realmente sobre un tráfico de órganos. Doctora, con esto, lo que se deja es confusión, ¿no? En el ánimo de la ciudadanía. Pero me asalta preguntarle, ¿qué se ha parado? ¿Se han parado los trasplantes por esta leyenda urbana y por esto que está sucediendo y se está diciendo en estos días? ¿Se ha suspendido la lista de espera, los pacientes que están esperando? ¿Qué mayormente ha perjudicado esta situación del supuesto cuerpecito de la niña Carla Maciel?
Donde viene el problema, el dilema, es que un paciente, en nuestro país se hace es la familia del paciente, por ley, es el que tiene la última palabra. Digamos, aún usted en vida, siendo donante y habiendo especificado que quiere ser donante, al momento que yo me acerco a su familia como coordinadora y le hago la pregunta si quieren donar, estas personas son los dueños del cuerpo y dicen sí o no. Entonces, las familias se meten en temor al momento de donar. La gente empieza a pensar que, no, mi paciente ha ingresado al hospital, ahorita no le dan la atención per se que necesita para salvarle su vida, sino esta gente lo que quieren es trasplantar, buscar órganos, y realmente no es así. Como ya mencionaba el doctor, solamente un 4% de la población que ingresa a un hospital pudiera ser donante. Y luego de hacer análisis... Un 4%, solo un 4% del que ingresa con intención de donar es que pudiera ser donante. Un que 4%. ingresa al hospital. Sí. Luego de ese 4%, el paciente que está ingresado en una unidad de cuidados intensivos con diagnóstico ya de que tiene muerte encefálica, que eso se confirma a través de Doppler transcraneal, otro tipo de análisis clínicos que se le hacen al paciente por los neurólogos o neurocirujanos, se repiten 3 veces, y luego que realmente hay un diagnóstico de muerte encefálica, entonces se hace una voz de alerta y se notifica a lo que es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes. O sea, usted me está explicando prácticamente una pregunta que yo tenía en carpeta, que me hablara desde la pintura inicial hasta la varilla final en cuanto a la coordinación del trasplante. O sea, estos pasos que usted está diciendo son los pasos iniciales para la coordinación del trasplante. O sea que podemos entonces, sin ser investigadores, ni en mi caso científicos, decir que esto de secuestrar personas en un país como el nuestro, donde hay tantas limitaciones médicas y de equipo para hacer trasplantes, es casi imposible. Tal vez se hace con la intención, pero vamos a cometer un crimen o se va a hacer algo que no va a tener ningún tipo de beneficio para la población, y entonces podemos colegir que ciertamente es una leyenda urbana. ¿Es eso? Sí, pero tú te fijas, por ejemplo, como te voy mencionando, la cantidad de personas que han trabajado hasta ese punto. Ahí no estamos hablando todavía del equipo quirúrgico, del equipo que transporta esos órganos, del equipo de nefrólogo que maneja, del todo el personal hospitalario que tiene que ver con ese procedimiento, porque se pueden llevar, por ejemplo, uno de riñón se lleva hasta 30 personas como mínimo. En el momento del trasplante, 30 personas en un quirófano. Se necesita movilizar, ya sabe, desde el inicio de la detección del donante hasta que ya ha sido trasplantado el órgano, se moviliza alrededor de 30 personas para riñón. Luego, para corazón y pulmón se mueven como 80 personas y 100 para corazón. Wow. O sea, entre hígado y corazón se mueven muchas más personas. Doctor, en ese mismo tenor y en el aspecto estadístico, y sobre todo para compartirlo con nuestros televidentes, ¿cuántos trasplantes se han hecho en los últimos 5 o 10 años en el país? Mire, eso es un tema para que ustedes vean que falta mucho por hacer, como uno siempre... Miren, en la República Dominicana de trasplante renal, en los últimos 4 años, se hacen alrededor de entre 55 a 60 trasplantes. Trasplantes renales por año. ¿Cuántos de donantes voluntarios aproximadamente ¿Y cuántos de 50%, más o menos, en los últimos años? Antes casi todos eran de vivo, porque en verdad el INCOR, que es la institución encargada, lleva aproximadamente 5 o 6 años es que se están haciendo trasplantes cadavéricos, porque antes en esa institución no se podían hacer los trasplantes cadavéricos. Okay. Antes solamente se hacían trasplantes de vivo. Entre 55 y 60 pacientes, más o menos de riñón. De pulmón, de hígado, se hacen en torno a 4 a 6 por año. De médula se hace 1 o 2. De corazón se han hecho 2 en toda la historia, 3. Y de córneas, el de córneas que más se hace en un tejido, entre 270 a 300 por ahí se hacen de córneas. Fíjense cómo el problema es tal que, ejemplo, en la República Dominicana no hay estadística, es muy penoso eso, pero ¿cuántos pacientes entran en diálisis? Y por lo tanto, cuando entran en diálisis significa que los riñones no funcionan. Sí. ¿Cuántos pacientes entran? Pues no hay estadística. Extrapolando a cifras conocidas, se dice que entre 150 a 200 por millón de habitantes, la República Dominicana tiene 10 millones, pues fíjense que entrarían entre 1.500 a 2.000 pacientes a diálisis. O sea,
que todos los años entran entre 1.500 y 2.000 pacientes que podrían necesitar un trasplante. Y solamente estamos trasplantando 60. O sea, imagínense la cantidad de esfuerzo que tenemos que hacer y debemos trasplantar mucho más. Lo estamos haciendo y cada vez más. Y tenemos un apoyo de salud pública importante. Pero necesitamos, por eso, cuando nosotros, estas informaciones negativas, pues nos perjudican terriblemente porque la gente no dona y el programa se cae. Actualmente llevamos aproximadamente como 37, 38 trasplantes, entre vivo y cadavérico. No vamos mal, pero por lo menos nosotros en Secano este último mes no hemos hecho trasplantes, no ha habido donación. Hicimos uno de vivo, pero el de vivo es que quieren donar, ese es otro tema. De cadavérico no ha habido donación. ¿Por qué? Por el asunto del... Eso es que todo esto pasa factura después, o sea, cuando vayamos calculando vamos a ver que se ha disminuido. Eso ya se encargará el INCOR, que tiene toda la estadística y lleva todo eso, nos dará los resultados, pero obviamente yo siempre estoy pendiente. Miren, yo que recibo muchos pacientes y lo estudio para incluirlo en la lista de espera, pues yo tengo una avalancha de pacientes. La lista de espera es, el paciente yo lo estudio, está apto para trasplantar y lo meto en la lista de espera. Esa lista de espera actualmente está unificada, solamente hacen 2 hospitales trasplantes de cadáver, La Plaza de Salud y Secano. Esa lista de espera tiene unos criterios. Cuando hay un donante, ejemplo, de 30 años, ¿cómo esos riñones a quién va? Eso no lo decido yo, eso el INCOR tiene un software en la cual que fue da creado, puntaje. Tengo entendido que ese software fue creado localmente. Fue una donación de la ONT, De España. De España. Y eso da puntaje. Entonces, cuando ese órgano lo tenemos, pues da puntaje a la edad del donante y al receptor, que tenga una edad similar, la compatibilidad, el tiempo en lista de espera. No es lo mismo un señor que tenga un día en lista de espera, uno que tenga 2 años. El tiempo en diálisis, en el caso de trasplante, la urgencia, cuando tiene agotamiento de accesos vasculares, cosas específicas que da puntaje y ese riñón va para un individuo específico. Es importante que esto sea muy transparente, porque si hay una auditoría y cualquier cosa, pues están ahí las cosas claras de por qué se le dio un riñón a esa persona. Y se tira por la borda todo el trabajo que se ha hecho en la institución. Doctor, en ese mismo tenor, ¿cuál es el promedio de vida de las personas que han sido trasplantadas en República Dominicana? Vuelvo y te digo, no hay estadística. Mira, un riñón, ¿cuánto tiempo dura un riñón que tú trasplantas? Aproximadamente 15 años, el 40-50% de los riñones trasplantados siguen funcionando. El riñón trasplantado tiene una característica que envejece más rápido. Todavía la ciencia no sabemos, parece que son varios factores inmunológicos de la propia enfermedad del paciente, envejece más rápido. Por eso hay pacientes que pueden tener 1, 2 y 3 trasplantes. Cuando yo tengo niños, hay niños con enfermedad de insuficiencia renal que los trasplantamos a los 12, 10, 14, y ese a veces se tiene que trasplantar hasta 3 veces en su vida, en el transcurso de su vida, de vida. En cuanto en el caso del riñón, tenemos una ventaja, que si el riñón falla, pues lo podemos mantener en diálisis hasta que trasplantemos. En cambio, el hígado, pulmón, corazón, el se hígado mueren. Se puede trasplantar un pedazo del hígado. Sí, eso es trasplante de vivo, se puede hacer un pedazo. Pero es lo que digo, en el caso de otros órganos es terrible. Si el paciente falla el órgano, pues se muere. Y por eso los trasplantes de hígado, corazón, pulmón, son urgencia cero. Hay gente que está esperando ese riñón y si no lo recibe se muere. Hay películas, hay muchas películas. Claro, sí, sí. Doctor, en relación con la lista de espera, porque tengo la información de una investigación que se realizó en Europa sobre corrupción en cuanto a la administración de las listas de espera y de los pacientes en espera de trasplante. Y la investigación arrojó que ciertamente una persona alteraba la lista de espera, era una persona preparada porque tenía conocimiento de los aspectos inmunológicos del receptor que él iba, tanto del donante, vivo o fallecido, como del que él iba a mover un paso o 2 hacia adelante en la lista de espera. ¿Es eso posible? Mire, usted ha tocado un tema, eso es lo que hablamos de la transparencia y de que la gente vea el trasplante y toda la organización de la donación y trasplante, que sea todo transparente. Ese caso fue en Alemania. En Alemania se vio que estaban alterando los criterios por dinero, y entonces, fíjate que Alemania es una potencia mundial, y si tú ves la estadística en trasplante y en donación, por ese escándalo, la gente desconfió, y hasta el día de hoy, eso fue hace 10 años, todavía no se recupera. Y eso es de los países que menos donan en Europa. Y todo eso a raíz de ese escándalo. Y eso, claro,
Eso se puede dar, pero si el que lleva la lista de espera, por eso es mejor que sea un software y nadie pueda, y que siempre se lleve auditoría y se lleve controlado para que eso sea lo más, o sea, que el confiable, más posible. confiable, transparente, para que un paciente sepa que está ahí y le tocará cuando Sí. le toque, que no haya ninguna mediación de ningún tipo. Doctora Camaño, en ese mismo tenor, ¿cómo funciona el IDECOD, verdad? Y si una persona, o sobre todo las personas que nos están viendo hoy, o a mí mismo si me interesa ser donante, ¿cuáles son los pasos que debe dar para ser donante y salvarle la vida a otro ser humano en el futuro? Es sumamente sencillo, simplemente es ingresar a la página de internet de INCOR, que es www.incor.gov.do. Ahí le aparece un cuadrito que dice hazte donante. Ahora bien, como le digo, lo más importante es decir en vida su deseo. Sí, decirle a la familia en el momento en el cual yo fallezca, si me pasase algo algún día, yo quiero ser donante. Porque al momento de yo acercarme a la familia, quien tiene la última palabra va a ser la familia. Okay. Pero tengo entendido, doctores, que en el asunto de los trasplantes, y volviendo a lo que usted señalaba, que es un acto de amor en el caso de los donantes vivos y de amor en el caso de los familiares del fallecido, hay un principio fundamental, según tengo entendido, en los procesos de trasplante, que es el principio de igualdad y equidad. Esa es una de las bases fundamentales del proceso de donación de un órgano. Pero también hay un mercado mundial de órganos. Para decirle trasplantes, ventas ilegales, vamos a llamarlo así, de órganos. Hay unas estadísticas tremendas de 15 a 20 mil riñones. Sí, mira, yo creo que, bueno, habrán países que eso no está regularizado y no hay una institución formada ilegalmente como en la República Dominicana. Eso es una realidad y eso nadie lo puede hacer. Pero mire, ejemplo, la República Dominicana, si yo tengo, para incluir un paciente en lista de espera, los órganos de los dominicanos que fallecen son para dominicanos. Yo he tenido pacientes extranjeros que vienen y quieren ponerse en lista de espera. Se toma el principio de la territorialidad primariamente, ¿verdad? Entonces, Exacto. Es muy importante eso, y eso era en España igual. O sea, y eso evita el tráfico de órganos, porque yo no me puedo ir a Colombia a ponerme en lista de espera con un órgano. Eso ejemplo, la ONT y los diferentes grupos de trasplantes tratan de poner esas reglas claras para que no se produzca este tráfico de órganos. O sea, cada país tiene que tener la capacidad de resolver sus pacientes con enfermedades crónicas y la capacidad de realizar un trasplante para que no se produzca esta situación del tráfico de órganos. Aquí, para yo tener un paciente, incluirlo en lista de espera, que me ha pasado que vienen hasta de Estados Unidos, usted es dominicano, pues como dominicano tiene derecho a ser estudiado y a estar incluido en la lista de espera, y si tiene la suerte que le tocó y está viviendo en la República Dominicana, pues perfecto, yo no tengo ningún problema. O que sea residente también, porque eso también le correspondería. A un extranjero, lamentablemente, que se vaya a su país. O sea, que es una limitante fundamental para el vaya a su asunto de país a aquellos buscar que su quieren riñón. venir a comprar por el asunto de que tengo el poderío económico, ¿no? Exacto, eso es, en teoría, las leyes están claras y lo único es que hay que seguirlas. Bien, lo del tráfico de órganos en otros países, pues me imagino ser una problemática, pero tiene que tener toda esta estructura que hemos hablado, que en la República Dominicana es inviable totalmente. O sea, imagínense, como decía la doctora, para un trasplante de riñón necesitamos por lo menos 30 especialistas para engranar todo esto, de trasplante renal, cadavérico, de hígado son como 50, no son 70, de corazón son 50, para hacer un trasplante. O sea que imagínense ustedes la complejidad, y después de todo eso, ese paciente tiene que seguirse para toda la vida mientras ese riñón funcione o ese órgano funcione. En el caso del donante vivo, Sí. tengo entendido que también es un paciente que debe tener un seguimiento permanente, pues yo le voy a poner un ejemplo, o sea, yo soy un hombre sano y dono un riñón, yo me estoy quitando la mitad de capacidad en mi sistema renal, y eso necesariamente, supongo yo, tiene que ver con el rendimiento físico, ¿no? Claro, mira, número uno, hay gente que nace con un riñón y vive toda su vida. Esa es una. Yo siempre hay que explicar la cosa así. Para uno ser donante de vivo, primero tienes que estar sano completamente. Esa es una exigencia.
no puede tener ninguna enfermedad porque no le va a quitar un riñón a una persona para que se vaya a diálisis. Entonces va a tener al receptor y al donante en diálisis. Entonces, ese paciente, en teoría, tiene que estar sano, no puede tener ninguna enfermedad. Ese paciente se debe de seguir toda su vida en una consulta de nefrología. Curiosamente, y estadísticamente, en los países donde se lleva estadística, los pacientes que donan caen menos en insuficiencia renal y en diálisis que la población general. Por eso simplemente porque lo sigue un nefrólogo. Te subió un poquito, si ejemplo, a los 10 años le sube la presión, le pone su medicamento, le tiene todos sus factores de riesgo cardiovasculares controlados, que al fin y al cabo estamos hablando de trasplante y estamos hablando de todo esto. Lo ideal en medicina, como siempre, es la prevención. Yo siempre digo, hay que prevenir. La gente, la población, lo que tiene que ir al médico una vez al año y que se haga un chequeo completo. Y si hay cualquier problema, pues que acuda al médico que le corresponda. Si tiene un problema en el hígado, pues que vaya al gastroenterólogo. Que si tiene un problema en el riñón, pues que vaya al nefrólogo. Un problema en el corazón, al cardiólogo, y así sucesivamente. Prevención ante todo. Prevención, porque nosotros trasplantamos. ¿Quiénes llegan en insuficiencia renal crónica? Pues los pacientes que tienen enfermedades que quizás de alta prevalencia, como la diabetes, la hipertensión, uropatías obstructivas, a veces por fármacos, por tóxicos, que llegan y se le dañan los riñones y lamentablemente no lo pillamos a tiempo, porque la misión nuestra, por lo menos de los nefrólogos, es que no lleguen a diálisis ni a trasplante, evitar. Entonces en eso estamos. Bien, amigos televidentes, vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos en brevísimo tiempo en esta consulta con los doctores Aimé Camaño y el doctor Ignacio Bengoa, nefrólogos y trasplantistas de Secano. Volvemos de inmediato. Bien, amigos, continuamos con esta consulta con estos dos magníficos invitados que han venido a despejar mucha duda en un momento en que, como apuntábamos al inicio, la familia dominicana está afectada de manera casi irreparable y el sistema y la coordinación de trasplante también ha sido afectada en esto. Y lo doloroso de esto es que las autoridades, luego de escuchar la explicación científica autorizada del doctor Bengoa, da pena que las autoridades se hayan dejado guiar por un individuo, un criminal, que a mi juicio lo que está despistando las autoridades. Pero el doctor Bengoa nos explicaba fuera de cámara de un código de conducta de estos individuos para hacer justamente, explíqueme eso, doctor. No, eso es una opinión personal. Yo lo que pienso es que una persona que es sospechosa de un asesinato, que lo que está exactamente despistando a la justicia. Este individuo, pues ese código todo el mundo lo sabe, es un código que llevan las cárceles, es un violador, cómo lo tratarán en la cárcel ya se sabe, y entonces este señor, para mí, es una opinión personal, se puso adelante y ha dicho esta situación de que, bueno, esto es un tráfico de órganos, tengan cuidado, que si me pasa algo, esto hay algo más arriba, de gente con poder. Esto es una locura, esto no sé, es como una película, podríamos una película de esto, es algo completamente de ficción, por lo menos en la República Dominicana actualmente. Doctor, una pregunta en el aspecto ya mercadológico. Recientemente, hace unos años atrás específicamente, ustedes lanzaron una campaña que tenía inclusive principales cantautores y demás, que motivaba a las personas a donar. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Habrá un plan específico quizá para contrarrestar esta situación que se ha presentado con el caso de la niña? Mira, yo creo que esa pregunta la va a responder la doctora, que es la coordinadora y tiene que ver con todo eso. Bueno, realmente sí, en el INCOR estamos trabajando con una nueva campaña. De hecho, el día 14 del mes de octubre es el Día del Donante. Vamos a realizar actividades para seguir llamando a la concientización de la población, ya que esto es muy importante.
También estamos llevando charlas y cursos intrahospitalarios a colegios, a instituciones que sean fuera de la capital, a toda parte que nosotros podamos llegar, y así como también personas interesadas en llevar esta información se pueden poner en contacto con nosotros en el INCOR, porque estamos trabajando muy duro con eso. ¿Cómo se rompe el temor del ciudadano, de esas personas que pueden ser donantes en cualquier momento, en que entiendan, por ejemplo, como se hizo con los parques cementerios, que ya son parques cementerios hoy, que anteriormente era un tabú, tú decir yo me voy a inscribir para que asegurar dónde voy a depositar mis últimos restos? ¿Cómo se rompe ese tabú en la sociedad para que entiendan que la donación es un acto, como usted decía, doctor? Altruista. Altruista en el sentido de que es algo que debe salir de la persona. ¿Cómo se rompe ese paradigma? Primero, llevándole la información científica y la información real y verdadera sobre qué es el proceso de donación. Y luego, segundo, haciéndole ver a la población que tal vez el día de hoy esa persona, una persona X que uno no conoce puede necesitar un órgano, pero tal vez el día de mañana pueda ser yo, pueda ser mi hija, pueda ser un familiar cercano. Entonces, si no logramos llevar este mensaje a la población y hacer que crean en lo que realmente es la donación, que no es algo hecho a lo loco, sino hay un instituto que rige todo esto, hay una ley que protege, que es la 329-98, de que hay un conglomerado de personas preparadas que quieren salvar vidas, que no es simplemente por, como muchas personas dirían, dinero o por X o Y razón. O sea, el día de mañana puedo ser yo también la que lo necesite. Y si no llevamos la conciencia, entonces yo no lo voy a tener, yo no lo voy a poder salvarle la vida a alguien que yo quiera, porque no hay conciencia. Yo creo que es importante mencionar que lo que está tratando el INCOR crear es una cultura de donación. Eso es importante. Lo que sucede que para crear esa cultura de donación en un país que todavía no la tenemos y cuesta, se necesita dinero. Y el INCOR, para que usted sepa, el presupuesto que tiene es el presupuesto de un trasplante, para que lo llevemos, hepático en Estados Unidos. Todo el dinero que tiene el INCOR para que el año recibe entero es equivalente a un trasplante hepático en Estados Unidos. Y con eso hay que hacer tripa corazón para tratar. ¿Y ese monto a cuánto asciende, doctor? 25. 25 millones de pesos. Más o menos. Más o menos. Wow. Bueno, bien, Al año. yo venía con una pregunta similar, pero doctor, hay una realidad dentro del trasplante, que es la preservación, el almacenaje y el transporte de los órganos. En ese sentido, tenemos una imagen ahí que quisiera, ahí está. Explíquenos este proceso, doctor. ¿Cuál es ese proceso en lo que tiene que ver con la extracción, almacenamiento y el trasplante del órgano? Mira, muy importante, miren, cuando un paciente fallece, y lo comentábamos, para mantener esos órganos perfundidos y que le lleguen oxígeno, tiene que, vuelvo y repito, fallecer en un unidad de cuidado intensivo con un ventilador, y en el momento que fallece el paciente, tenemos un tiempo para extraer esos órganos. En el momento de que hacemos esa extracción de los órganos, hay diferentes, dependiendo del tipo de órgano, manipulación de esos órganos para preservarlo. Se le ponen ciertos líquidos y se le pone a cierta temperatura y se transportan. Cada órgano de eso tiene un tiempo para trasplantarse, si no, aunque lo preservemos, tienen un tiempo porque si no se dañan, por decirlo así. Muere el órgano. Muere, se necrosa el órgano. Un trasplante de, vamos a decir, de corazón, lo ideal sería hacerlo antes de las primeras 6 horas, uno de hígado antes de las 12 horas, uno de riñón antes de las 24 o 36 horas. O sea que eso también, o sea, en el momento que tú extraes el riñón del órgano, le quitas ese fluido de sangre, esa oxigenación, y lo tienes que darle un tratamiento con ciertas soluciones, dependiendo del órgano, uno tiene un tiempo. O sea que eso también, eso es otra de las limitantes. Por eso cuando nosotros hacemos un trasplante, fíjate, yo tengo un teléfono aquí que solamente cuando me llaman es que hay un donante, como las películas. Doctor, tenemos un posible donante, tal edad, tal cosa, entonces uno ve la lista de espera, se empieza todo el mecanismo, todo lo que mencionaba la doctora. Todo el protocolo. Todo el protocolo, y en verdad es bastante emocionante, y entonces yo llamo, ejemplo, cuando yo tengo un solo riñón, generalmente llamo 2 pacientes. Esos 2 pacientes lloran de que yo lo llamo, es algo muy emocionante. Y nada, eso, pero esa preservación pues tiene sus técnicas y sí se llevan. Usted me está hablando de la preservación del órgano cuando se se trata de un
fallecido que está entubado y está en cuidado, ha estado en el cuidado intensivo. Sí. Ahora bien, trasplante cuando el órgano se extrae en un vivo de un lugar, de una clínica, pudiera ser a otra, o tiene que ser, la extracción tiene que ser en el mismo lugar donde está el receptor. Claro, porque mira, vamos a ver, el trasplante de vivo también, cuando uno hace la extracción, generalmente se hace al mismo tiempo. Cuando haces un trasplante de vivo, el receptor y el donante se inicia para hacer la extracción y el receptor se prepara. Cuando se hace la extracción del donante, hay generalmente una cirugía que se llama cirugía de banco, que es que se pone el órgano y se ve si tiene algún vasito que hay que reparar, porque a veces tú lo trasplantas y empiezan a sangrar. Entonces, eso se llama cirugía de banco. Por eso le digo, es una parte mecánica del proceso. Esto es algo tan especializado que esto no es de que vengo con un machete, porque la gente cree, también mucha gente cree que un donante puede ser una persona que tiene un accidente y fallece ahí en la calle y ese donante. Hay ese criterio, doctor. Eso es todo ficticio. Eso esa es la influencia de Hollywood. Sí, todo eso es Hollywood. Eso es imposible. O sea, imagínense, eso es tan complejo que, aunque sea de vivo y esté todo programado, y fíjate que le hacemos estudios y le hacemos angiotac para ver los vasos, decidimos que riñón, nos juntamos en sesión clínica, todos opinan. Entonces vamos a hacerlo y a veces hasta en el mismo acto quirúrgico vemos otras cosas, lo extraemos, arreglamos los vasitos, lo ponemos en condiciones, entonces agarramos, lo desclampamos, tenemos que ponerle unos tratamientos inmunosupresores, el paciente tiene que venir preparado para que no lo rechace. Es que es una cosa completamente compleja. Yo duré 9 años en España. Usted menciona la palabra perfusión. Perfusión, a propósito de la palabra perfusión, quiero insistir en ella porque alguien escribió en el periódico de ayer sobre la perfusión, lamentándose de que en el país ya eso como que no se enseña como debería ser, y que el doctor Julio Jacín precisamente fue el pionero en un equipo quirúrgico del Hospital Salvador Bergotier, y él lo menciona en su escrito. Doctor, la criminóloga Alicia Verdú, que usted debe haber oído hablar de ella en España, hizo una investigación donde ella determinó que el total de los órganos, a menos el 10%, se realiza de manera ilegal. Del total de los trasplantes, de la extracción del órgano y el trasplante, el 10% en una investigación criminológica se determinó se hace de manera ilegal. Bueno, no sé, habría que preguntarle a ella cuáles son las fuentes, cuál fue la población que estudió. Por ejemplo, ustedes han visto, yo siempre me acuerdo cuando vi el programa ese de la India que ponen en Discovery o no sé, que muestran, hay una ciudad que todo el mundo tiene una cicatriz, yo me quedé impactado. Eso no sé cuál habrá sido su población, habría que preguntarle a ella. Pero yo te digo que en los lugares donde hay una ley y está establecido y es penal, es muy difícil, y aparte, es que, óyeme, ¿cómo tú puedes conllevar a hacer una mala práctica a 30 profesionales que si tú sabes que te pillan, a mí habría que pagar demasiado? Yo echar todo a la borda, aparte, cuando uno mejora un paciente que está en una situación de una enfermedad terminal, yo tengo pacientes, doctor, yo he vuelto a nacer, doctor, mire, de verdad. Y eso me gustaría, si algún día puede mostrar algunos testimonios para que ustedes vean a los pacientes trasplantados, cómo les cambia su vida. Pero claro, lo he dicho, el trasplante renal es la mejor terapia que sustituye a la función renal. Es la estrella de los trasplantes, el trasplante renal. El paciente que se trasplanta vive más. El paciente que se trasplanta mejora su calidad de vida. Se quita todo lo que tiene que ver con la diálisis. La dieta, ir a sentarse 4 horas en una máquina 3 veces por semana, las restricciones hídricas, su calidad de vida mejora, se incorpora a la ansiedad. Y además, le voy a decir algo muy provocador. El trasplante renal es más barato que tener un paciente en diálisis. ¿Cómo? Sí, eso es real. Explíqueme eso, doctor. Mire, un trasplante, y eso que estamos hablando de esta posibilidad de tráfico de órganos, un trasplante en cifras cuesta aproximadamente entre 150 y 850 mil pesos. Hacer todo lo que involucra un trasplante de renal. Esto cuando el órgano es donado. Y encima hay un logro social. Los seguros cubren, o sea que el seguro ahora mismo es un logro que hemos conseguido, cubre el trasplante. Senasa cubre hasta $1 millón.
SENASA, todos los seguros cubren ahora mismo. Tener un paciente en diálisis te cuesta aproximadamente entre 1.800.000, 1.200.000. Pero el trasplante te cuesta eso el primer año. A partir del segundo año, el trasplante te cuesta entre 250 a 300.000 pesos mantener un paciente trasplantado. Solamente porque es los medicamentos. Y encima los medicamentos la salud pública. O sea que tú con un paciente en diálisis mantienes 3 trasplantados al segundo año. Conclusión, que el trasplante, el paciente va a vivir más, va a tener mejor calidad de vida y para la salud, para la economía de la sanidad pública del país es más barato. O sea que todo, y eso no lo estoy diciendo yo, eso está publicado en todos los libros científicos de trasplante. Sí, está clarísimo. Doctora, usted como coordinadora, y ya desde el punto de vista de lo que ustedes nos han dicho, se ve que el asunto del trasplante, del caso de la niña, es una leyenda urbana. Y viendo que el IDECOR, ¿verdad? INCOR. El INCOR, El que INCOR. es el organismo que coordina todo el tema de trasplante. ¿Cuál es el futuro de la actividad de trasplante de órganos en República Dominicana? ¿Y hacia dónde vamos ahí? Porque recientemente he visto que se hacen trasplantes de rostro, de cabeza y órganos que realmente uno ve y queremos ver en qué estatus estamos nosotros en ese aspecto como país. Bueno, primero que nada, nosotros imitamos a lo que es España. Nos regimos a través de las leyes, ya que España es el país número 1 a nivel mundial sobre donación y trasplante. Entonces, nosotros seguimos más o menos las reglas que ellos llevan. Queremos por lo menos ingresar a algunos 200 pacientes en lo que es nuestra lista de espera, aumentarla, motivar a los pacientes en diálisis a que se preparen y así también con todas las actividades que llevamos para conocer a los pacientes. Queremos fortalecer con más presupuesto que necesita el INCOR, fortalecer ya los planes que tenemos el de riñones y el de hígado, porque el de corazón ahora mismo está detenido. Y luego de fortalecer estos planes que ya tenemos, entonces sí pensaríamos en otra. Pero primero tenemos que trabajar y darle fuerte con los que tenemos ahora. Señores, se nos ha ido el tiempo, pero brevemente, doctor, ¿cuáles son los pacientes en materia de trasplante de riñón? ¿Qué afección? ¿Cuál es el paciente? ¿El diabético, el hipertenso? ¿Cuáles son los que hay que hacer trasplante con mayor frecuencia en cuanto a personas enfermas? ¿Qué tipo de enfermedad demanda más el trasplante? Mire, usted mismo lo ha dicho, en el caso de trasplante, en el caso de los pacientes que entran en insuficiencia renal crónica, terminal, pues es eso, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades obstructivas, los cálculos, los tumores. Después están los que se llaman las glomerulonefritis, que son enfermedades autoinmunes, no sé si les suena el lupus. También hay enfermedades hereditarias, los riñones poliquísticos, el síndrome de Alport. También están los tóxicos. Ejemplo, yo siempre digo, los antiinflamatorios no esteroideos, que son el ibuprofeno, el diclofenac, son medicamentos muy buenos, pero eso no más de 7 10 días, eso daña los riñones. Yo tengo un paciente en diálisis por estar tomando de forma crónica. Siempre, lo recomendable es siempre medicarse con indicación de un médico y estar controlado, no automedicarse. Y bueno, y lo otro, la prevención, como siempre. Okay. Prevención ante todo, ir el paciente cada una vez al año. Yo quiero terminar, o si me da unos minutos, decir que todo el mundo puede ser donante. No hay edad para la donación, porque yo tengo pacientes en diálisis que tienen 70 años. Y si usted tiene 65 y quiere donar, pues yo a ese paciente de 70 años, si lo puedo trasplantar, lo trasplantaré y lo sacaré de diálisis. No hay edad para ser donante. Nosotros los especialistas decidiremos si ese órgano es válido o no. Lo importante, como decía la doctora, decirlo en familia. Yo quiero ser donante porque en el momento de ese fallecimiento, pues son ellos que deciden. Bien, las gracias al doctor Ignacio Bengoa, la doctora Aimé Camaño, que a ustedes, amigos televidentes, le han traído información veraz y científica. Una cátedra. Es una cátedra sobre el asunto de el trasplante de órganos en el país. Doctora, consulta participativa. Deja esta consulta abierta para una próxima participación. Gracias. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias.